En esta exposición vamos a volver al análisis de la formación territorial, social, cultural. Hemos pasado por una especie de interregno de topologías de la subjetividad debido a que era indispensable situarnos en este lugar para abordar el locus, la perspectiva desde donde se observa, se experimenta y se interpreta el mundo efectivo, es decir, la realidad, sinónimo de complejidad. Bueno, en esta exposición vamos a tratar del nudo de la dependencia. Acuérdense que hemos tratado varios nudos y hemos establecido de que estos nudos tienen que ver con los tejidos espacio, tiempo, territorial, sociales y culturales de la formación social, nudos que hacen al tejido un tejido dinámico, un tejido que se teje, se desteje y se reteje y por lo tanto cambia también sus propias composiciones y sufre sus propios devenires o experimenta sus propios devenires. En ese sentido vamos ahora a tocar el nudo de la dependencia. Bueno, este tema de la dependencia, que viene de la teoría de la dependencia de los marxistas latinoamericanos del siglo XX, quienes fueron los responsables de la concepción del sistema mundo. A ellos se debe este concepto de este sistema mundo, esta mirada global e integral de la mundialidad capitalista. Antes de ellos no se tenía una concepción de sistema mundo. Wallenstein ha reconocido plenamente en una exposición en La Paz, en el auditorio de la Universidad Mayor de San Andrés, que el concepto de sistema mundo se debe a los marxistas latinoamericanos. Muy bien, en ese sentido hemos abordado pues en ensayos escritos con anterioridad, desde más allá de los primeros textos de la época reciente que tienen que ver con los horizontes de la descolonización, que cuando empiezo pues esta evaluación autocrítica y crítica del proceso constituyente, concretamente en la época de Comuna. En la época de Comuna ya tratamos también el tema de la dependencia desde la perspectiva de la teoría de la dependencia. Más tarde volvimos a la teoría de la dependencia y al concepto de la dependencia, quizás con desplazamientos e insumos que fueron incorporados desde la historia del capitalismo. Estos análisis de los ciclos largos del capitalismo que realizan tanto Günter Frank, Wallenstein y otros historiadores marxistas. Entonces el concepto de la dependencia se enriquece, puesto que adquiere mayor connotación desde la perspectiva de los contextos más evaluados históricamente y con una mirada mucho más detallada y un análisis de las dinámicas complejas tanto del nacimiento del sistema mundo como de sus desarrollos, sobre todo lo que ocurre después de la conquista del continente de Abya Yala. Entonces, como verán, estamos ante un concepto rico que configura la geopolítica del sistema mundo capitalista, que en principio diferencia centros de periferia, centros de acumulación de capital y periferias donadoras de recursos naturales para las cadenas productivas y las cadenas económicas en términos de materias primas. En la medida
que hay desplazamientos tanto en los centros como en las periferias. Entonces la geopolítica del sistema mundo capitalista adquiere mayor detalle, mayor textura, es más visible en términos de sus configuraciones, no solamente más regionales, locales y nacionales, sino que adquiere precisamente una configuración más compleja. Por ejemplo, esta figura de los centros y periferias se reproduce también en las periferias, convirtiéndose las ciudades metropolitanas en centros respecto a sus periferias campesinas. Entonces, el concepto mismo adquiere no solamente mayor connotación, sino mayor cualidad estructural desde el punto de vista de las estructuras categoriales, de las estructuras explicativas de la dependencia. Por otra parte, en la actualidad o en la contemporaneidad, cuando emerge esto que se llama las potencias emergentes, que aparecen como una especie de bisagra entre las periferias y los centros dinámicos, centros cambiantes y periferias también cambiantes, entonces ya, digamos, la geopolítica del sistema mundo capitalista adquiere mayor detalle, mayor configuración y también, si ustedes quieren, mayor complejidad en una etapa bastante avanzada del ciclo largo del capitalismo vigente. Entonces, vamos a volver pues al concepto de la dependencia. Nosotros hemos manejado el concepto de la dependencia en un concepto más amplio, que hemos llamado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Y hemos caracterizado el capitalismo dependiente a lo que ocurre en las formaciones sociales periféricas. Y hemos caracterizado la formación social boliviana precisamente a partir de este modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, un modelo reiterativo, recurrente en las distintas formas gubernamentales, inclusive en aquellas que han intentado saltar al industrialismo a partir de las nacionalizaciones de los recursos naturales y de las empresas, convirtiendo las empresas transnacionales en empresas públicas. Y en ese sentido, lo que estamos asistiendo pues es a una no solo complejización, digamos, de las realidades específicas, de las formaciones sociales específicas, sino también a una singularidad de los ciclos de la dependencia y los circuitos y recorridos de la dependencia, pero también de las dinámicas de la dependencia, lo que podríamos llamar las máquinas de la dependencia, que son máquinas fundamentalmente extractivistas, pero también de formas de gobierno que corresponden a los estados rentistas. Entonces, lo interesante es de que este círculo vicioso del poder que hace de contexto, que hemos mencionado en la colección de acontecimiento político, pero que también supone una especie de círculo vicioso de la dependencia, es decir, se complementa el círculo vicioso de la dependencia con el círculo vicioso del poder, pero también con el círculo vicioso de lo que se ingresó y terminó de conformarse como Estado rentista. Entonces, habíamos dicho que después de las nacionalizaciones, lejos de entrar a una industrialización, ya lo que los nacionalistas revolucionarios llamaban industrialización y desarrollo, lejos de entrar a esto, lo que ocurre es de que se forma una amplia burocracia que sustituye a la burguesía o que comparte más bien con la burguesía nacional la apropiación del excedente. Entonces es una burocracia que se alimenta del excedente de la renta.
de la renta minera, de la renta hidrocarburífera, de la renta de los recursos naturales, de la renta de la donación o la entrega de las materias primas a estos circuitos económicos del sistema mundo capitalista y de la economía mundo capitalista. Entonces, asistimos pues a este nudo, a un nudo de la dependencia, un nudo que precisamente se va a anudar a partir de distintos hilos. Primero, hilos que tienen que ver con el modelo extractivista, que es reiterativo y que detiene, digamos, inclusive a las nacionalizaciones en el nivel mismo de la dependencia, en el nivel de una estructura económica extractivista, a pesar de que puedan haber incursionado en algunos campos en la industrialización, inclusive en algunos niveles de lo que se llama la industria pesada, por ejemplo las fundiciones. Incluso en otros casos, como en Brasil, la Argentina y México, donde a partir de las nacionalizaciones y los gobiernos nacional populares ingresó efectivamente a una industrialización y por lo tanto a la formación de una burguesía industrial. Inclusive en estos casos la estructura extractivista es de tal peso que ha logrado absorber a la burguesía industrial, inclusive a la industrialización, al peso de la parte productiva de la estructura económica, ha logrado, digamos, mantenerla en la condición extractivista. Tal es así que incluso Brasil, donde se desarrolló una expansiva revolución industrial, no ha podido salir de la estructura de la dependencia, donde la industria termina siendo absorbida por esta estructura, por esto que llama un marxista brasilero, Chico de Oliveira, el ornitorrinco, es decir, esta formación abigarrada, barroca, compleja, contrastante, que a pesar de que Brasil haya vivido las distintas revoluciones, no solamente la revolución industrial, sino la revolución tecnológica y científica, la revolución cibernética, a pesar de esto, no termina de salir de los horizontes de la dependencia y de los horizontes de lo que es el núcleo extractivista dentro de la estructura económica. Inclusive en ese caso, fíjense, tenemos pues un nudo gordiano, podemos decir, de la dependencia en el tejido de las formaciones sociales. Entonces, estamos precisamente ante hilos que terminan de formar y de anudar fuertemente el nudo de la dependencia. Y esto lo hemos vuelto a vivir durante el gobierno progresista de Evo Morales Ayma, cuando, digamos, a pesar de la Constitución, que se abre a horizontes de transiciones fuertes de un modelo extractivista hacia un modelo industrial, de un modelo económico de la dependencia hacia un modelo de la independencia económica, de un modelo de la dependencia y del extractivismo hacia modelos que podemos llamar ambientalistas, ya que no podemos llamarlos ecologistas, pero sí ambientalistas, en la medida que proponen un desarrollo sostenible y por lo tanto además se basan en esa premisa fundamental de la Constitución, que es que los recursos naturales no están destinados a la mercantilización, sino al vivir bien. Entonces, a pesar de estos enunciados, estos horizontes jurídico-políticos que abre la Constitución, el gobierno de Evo Morales Ayma, el gobierno progresista de Bolivia, termina reproduciendo otra vez los hilos de la dependencia, el nudo de la dependencia, termina atrapado en el nudo laberíntico de la dependencia y no puede salir y no puede, digamos, saltar a la industrialización, ni siquiera como lo hizo la Revolución del 52, donde las nacionalizaciones de las minas tuvieron efectos estatales
y tuvieron efectos fundamentales en la construcción del Estado-Nación. Entonces, es muy importante analizar pues estos hilos, este anudamiento tan fuerte que amarra a la formación social boliviana en la dependencia. Bueno, ni qué decir después de la implosión de la forma de gubernamentalidad clientelar que desata su propia crisis, se carcome por dentro la burocracia de la burguesía rentista, termina comiéndose el excedente y termina, digamos, anulando la gran oportunidad que se tenía para dar, si ustedes quieren, ese salto a otra cosa, si no era una industrialización, a una combinación más aperturante, más adecuada de la economía y de la estructura económica boliviana, que podía abrirse a distintas transiciones, entre ellas a las transiciones inclusive hacia aspectos más ambientalistas y armónicos de la economía con sus ecosistemas. Entonces, a pesar de esa oportunidad, la burocracia y la burguesía rentista se traga esta oportunidad en formas expansivas del clientelismo y en las formas expansivas y deterioradoras de la corrosión social y de la galopante corrupción. Entonces, después de este derrumbe viene un gobierno que se llama a sí mismo y se autonombra de transición y de sustitución constitucional, de transición, digamos, que se ha vuelto interminable y por lo tanto ya no es una transición, sino es una dilatación inconstitucional y es una dilatación antidemocrática y es una dilatación hecha por la fuerza. Por otra parte, tenemos un gobierno que además se supone de la sustitución constitucional que está ausente en la Constitución, se han basado en una especie de jurisprudencia en relación a otro momento donde hubo una sustitución constitucional y que se dieron argumentos que se repitieron ahora, pero que ahora, desde el punto de vista de esta Constitución, no son válidos. Bueno, pero para no alargar este tema, que la hemos tratado en otros ensayos y en otras exposiciones, lo que nos interesa es mostrar una cosa que es importante. Es decir, pues después de la implosión, lo que ocurre y lo que está ocurriendo es de que volvemos a las formas de la dependencia más explícitas, es decir, más desnudas, formas de la dependencia más explícitas en las formas discursivas de la casta gubernamental, formas de la dependencia más explícitas en las formas y en los comportamientos discursivos de una burguesía intermediaria, de lo que llamamos la lumpenburguesía boliviana, la burguesía agroindustrial, la burguesía ganadera, la burguesía soyera, ahora enriquecida por la burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de la coca en términos de cocaína. Entonces, estamos asistiendo precisamente de manera explícita a una burguesía que no tiene horizontes de país, no tiene horizontes para el país y no tiene horizontes de futuro y de porvenir para la formación social boliviana, para el pueblo y la población boliviana. Entonces, a lo único que atina es a crecer de manera destructiva, depredadora y depravada, incinerando bosques, ampliando desmesuradamente la frontera agrícola, incursionando en lo que ya otros países han dejado y ha prohibido Europa, por ejemplo, la incursión por los transgénicos, es decir, la industria de la manipulación genética que utiliza una técnica, no la ciencia, la técnica para la acumulación amplia de capital,
pero a costos muy altos desde el punto de vista de la sobrevivencia alimentaria, desde el punto de vista planetario y desde el punto de vista de la vida y de la armonía y equilibrio de los ecosistemas. Entonces estamos asistiendo precisamente a formas explícitas, desnudas, de la reproducción, del anudamiento, de la dependencia. Y ¿cómo explicamos pues este nudo de la dependencia, esta reiteración recurrente a lo largo de la historia política y económica boliviana? Bueno, hay varias hipótesis que podemos sugerir. Bueno, las hipótesis más conocidas tienen que ver con lo que podemos llamar la expansión o el dilatamiento de ese concepto de la dependencia, que se centra fundamentalmente en la división del trabajo de la geopolítica de la economía mundo, que define países dadores de materias primas y países industriales. Y ahora, en el contexto contemporáneo, en el momento actual del ciclo largo del capitalismo vigente, podemos decir que establece países extractivistas, países de donadores de materias primas, y por otra parte países que ya incursionan en un capitalismo que ha entrado a su ciclo de la dominancia financiera y especulativa del capitalismo, combinadas con tecnologías de punta, pero sobre todo impulsando tecnológicamente, con un avance tecnológico, extractivismos más expansivos, más intensivos y destructivos. Entonces, en estas condiciones, la dependencia se hace cada vez más peligrosa, porque asola, digamos, los bosques que quedan, los ecosistemas que quedan, y para producir ganancias pírricas para una lumpenburguesía boliviana, cuando las grandes ganancias se llevan las empresas transnacionales de los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. Entonces, ese es uno de los hilos, pero hay otros hilos. Es decir, otros de los hilos tienen que ver precisamente con la casta política, una casta política que no tiene luces, que no tiene imaginación, que no tiene propuestas, salvo aquellas que le delega la hiperburguesía de la dominación mundial, aquellas que le delega la estructura o la configuración de la geografía política dominante o de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Es decir, estamos ante una casta política que lo único que nos ofrece es discursos anacrónicos cada vez más vacíos y desgastados, cada vez más banales. Si antes convencían, ahora no convencen, se mueven en la inercia del vacío. Por otra parte, otro de los hilos tiene que ver precisamente con los estratos sociales de la burguesía dominante en Bolivia. Es decir, una burguesía poco formada, una burguesía que está muy lejos de ser gato pardo. Estamos acudiendo a la metáfora del gato pardo, esa metáfora donde, digamos, inclusive los conservadores lúcidos logran adecuarse a la revolución y plantean que todo cambie para que nada cambie. Ni siquiera se adecúan, digamos, a la actualidad, al momento presente, y dilatan sus propias dominaciones y dominios en un sentido más inteligente, en un sentido más adecuado, sino que son castas poco formadas, que tienen comportamientos grotescos y abusivos, y lo único que atinan es al goce banal inmediato de ganancias pírricas a costos muy altos de la vida y de los ecosistemas. Entonces, por lo menos estos tres hilos que forman parte del anudamiento. Y podemos incluir otros más, es decir, el cultural y el ideológico, un deterioro cultural que ha sido invadido sobre todo por, digamos, la proliferante banalidad del sistema mundo cultural de la banalidad, apoyada por medios de comunicación que proliferan, pero que
son totalmente vacíos e invisibilizan a la gente y imbecilizan también a la gente. Entonces estamos asistiendo pues a un deterioro cultural de gran proporción que precisamente castra las capacidades de la potencia social, que castra las capacidades que pueden tener otros sectores de las clases medias, para decir algo, para nombrar un término muy acostumbrado pero digamos inadecuado al que hemos deconstruido en otros ensayos, pero también las clases subalternas, que tampoco atinan a proponer, digamos, otros horizontes que han sido, digamos, deconstruidas y destruidas en su tejido social por un gobierno demagógico, progresista, por un gobierno clientelar que ha sustituido las posibilidades de dirigencias lúcidas por apócrifos dirigentes serviles al poder. Entonces, fíjense, tenemos varios hilos que terminan reforzándose y por lo tanto reforzando la paulatina marcha, la vertiginosa marcha en otros casos, la destructiva marcha de manera concreta de la dependencia. Ahora asistimos a una explícita desnudez y un explícito descaro de la casta gobernante y de la lumpenburguesía boliviana, que han decidido avanzar de manera desmesurada en la ampliación de la frontera agrícola, aplicar aquello que el gobierno progresista ya había aprobado, pero aplicar ahora materialmente, continuar la quema de bosques de la Amazonía y del Chaco para ampliar la frontera agrícola, la frontera ganadera, la frontera maderera, ampliar con políticas más explícitas y rabiosas el extractivismo minero contaminante y depredador. Es decir, esta casta o esta parte de la casta política gobernante, más ignorante que la anterior, ¿no?, termina desnudándose completamente y desenmascarándose completamente, y apuesta de manera explícita precisamente a la destrucción, no solamente de los ecosistemas, sino a la destrucción del país. Con esto terminaríamos nuestra exposición y esperemos que hayamos podido por lo menos dibujar los hilos y explicar hipotéticamente o lanzar una interpretación del nudo de la dependencia.